Cuando el cielo decide defender a alguien, la batalla no siempre se vuelve más ruidosa. Se vuelve imposible de detener. Lo has notado, ¿verdad? Algunas victorias ocurren tan en silencio que los mismos que causaron el daño ni siquiera se dan cuenta de que ya perdieron. Esa es una de las verdades más extrañas de la vida. La historia está llena de momentos donde todo cambió en lo que pareció una sola noche. Un prisionero se convirtió en primer ministro. Un pastor se volvió rey. Una viuda olvidada se volvió la llave para salvar a una nación. El cambio pareció repentino, pero la preparación llevaba años ocurriendo en lo invisible, mucho antes de que alguien pudiera verla. Y eso es exactamente lo que muchos elegidos no logran entender. Gastan tanta energía mirando quién los ataca que nunca notan cuándo el cielo ya asignó, en silencio, a alguien para pelear a su favor. El campo de batalla se mueve antes de que el elegido se dé cuenta de que la guerra entró en una fase completamente distinta. Y aquí viene un dato que duele. En muchos de los grandes giros de la historia, la gente no perdió porque sus enemigos se hicieran más fuertes. Perdió porque dejó de reconocer que el equilibrio de poder ya había cambiado. Siguió usando la estrategia de ayer contra la realidad de hoy. Cuando lo entendió, todo ya se había volteado. Lo mismo pasa en tu vida, el elegido. A veces el rechazo deja de tener sentido. Las oportunidades empiezan a aparecer desde lugares inesperados. Personas que antes estaban en tu contra de pronto se quedan mudas. Otros que apenas conocían tu nombre comienzan a abrir puertas que tú nunca tocaste. Se siente extraño porque el cambio no empezó a tu alrededor. Empezó por encima de ti. Y seamos honestos un segundo. Nada confunde más a un enemigo que ver su plan cuidadosamente construido derrumbarse sin que levantes un solo dedo. Ellos se pasaron meses escribiendo el guión, solo para descubrir que nunca fueron el director. Esa es una de las plot twists más caras de la historia. El mensaje de hoy no es de venganza, ni de suerte, ni de coincidencia. Es de lo que ocurre cuando un favor invisible empieza a reacomodar situaciones que las manos humanas ya no pueden controlar. Si has sentido que algo se movió recientemente, aunque no lo expliques del todo, quédate hasta el final. Porque lo que parece un giro ordinario puede ser la evidencia más fuerte de que alguien te está defendiendo con una ferocidad que nunca imaginaste. Pero antes de seguir, necesito que escuches esto con el pecho abierto. Los verdaderos elegidos, los que ya despertaron a su llamado, no andan desnudos frente al mundo. Hay un sellado antiguo, una protección que los que ya están blindados conocen, y los que aún caminan expuestos ignoran por completo. Se llama los 7 sellos del elegido. Y la diferencia entre el que sigue siendo presa y el que ya camina protegido empieza ahí. No te voy a explicar ahora cómo se activa, porque no es el momento y porque no soy yo quien lo entrega dentro de un video. Pero quédate con ese nombre grabado, porque más adelante, en este mismo mensaje, vas a entender por qué seguir sin él es exactamente lo que ellos quieren. Ahora sí, vuelve al fondo conmigo. Hubo un tiempo en el que todo lo que se tejía en tu contra se quedaba en lo oculto. Conversaciones ocurrían a puerta cerrada. Decisiones se tomaban sin tu conocimiento. Suposiciones falsas se regaban en voz baja. La gente formaba opiniones sin escuchar jamás tu versión. Los que se te opusieron preferían la oscuridad, porque la oscuridad les daba control. Mientras nadie cuestionara su versión de los hechos, creían que ya habían ganado. Pero algo cambió. El conflicto ya no ocurre donde solo unos cuantos pueden verlo. La verdad comenzó a salir a la luz, y eso lo cambia todo. Lo que antes se susurraba ahora se vuelve imposible de esconder. La gente empieza a notar inconsistencias. Está conectando puntos que antes ignoró. Los mismos que aceptaron cada rumor sin dudar, hoy se hacen preguntas que nunca se hicieron cuando te criticaban.
Este es uno de los puntos de quiebre más grandes para un elegido, porque la verdad tiene una costumbre extraña. Sobrevive a cada ataque. Las mentiras suelen moverse más rápido al principio porque no necesitan pruebas. La verdad se mueve más lento porque espera evidencia. Pero cuando la evidencia aparece, la historia entera empieza a revertirse. Los que repitieron con confianza narrativas falsas de pronto se sienten incómodos. Defender el engaño se vuelve mucho más difícil cuando la realidad lo expone pieza por pieza. Lo que hace distinta a esta temporada es que ya no tienes que gastar tu energía defendiéndote. La defensa constante convence a muy pocos. El carácter consistente habla mucho más fuerte con el tiempo. Los que están prestando atención ya pueden comparar lo que se dijo de ti con cómo vives en realidad. Y esa comparación se está volviendo tu defensa más sólida. Este cambio incomoda a los que quisieron mantener todo oculto, porque la exposición les quita el control. Cuando la batalla entra a la vista pública, todos se vuelven testigos. La gente comienza a juzgar por resultados en vez de rumores, por acciones en vez de acusaciones, por verdad en vez de emoción. El mismo reflector que esperaban que te exhibiera se está volviendo el lugar donde tu integridad se prueba en silencio. Y aquí viene algo que la mayoría jamás ve venir: el auténtico. Uno de los errores más grandes que comete la gente es creer que el que más grita es el que más poder tiene. En realidad, la autoridad verdadera rara vez se anuncia. No lo necesita. Los que genuinamente tienen influencia suelen ser los que menos hablan, los que más observan y los que se mueven solo cuando llega el momento correcto. Por eso muchos elegidos nunca notan que su situación ya empezó a cambiar. Siguen mirando a los que los atacan, mientras pierden de vista por completo a la persona que en silencio decidió ponerse de su lado. Este tipo de apoyo es distinto, porque no se basa en emoción, ni en popularidad, ni en beneficio propio. Viene de alguien que valora la verdad más que las apariencias. Quizá nunca te diga que defendió tu nombre, quizá jamás admita que frenó una decisión injusta entre bastidores. Puede que nunca sepas cuántas oportunidades se preservaron porque se negó a creer las acusaciones en tu contra. La vida tiene una manera de poner a la gente correcta en el lugar exacto, en el momento exacto. Mientras otros se afanan por cerrar cada puerta, alguien con mayor influencia se asegura de que la correcta se mantenga abierta. Por eso ciertos ataques nunca llegan a su destino. Son interceptados mucho antes de poder causar el daño que se planeó. Mucha gente asume que sobrevivió por suerte, pero la suerte no puede explicar cada escape. A veces, tu protección llega a través de personas que tienen el valor de decir, esto no está bien. Aun cuando todos los demás permanezcan callados, se vuelven un escudo sin pedir reconocimiento. Lo notable es que la autoridad real no solo detiene el daño, cambia resultados. Una sola decisión justa puede deshacer meses de manipulación. Una sola voz honesta puede silenciar a una sala entera de acusaciones falsas. Cuando alguien con integridad decide pararse en tu esquina, el equilibrio de poder se mueve de inmediato. Los que creían controlar la historia descubren de golpe que nunca fueron la autoridad más alta. Y luego está la trampa. Existe algo que la gente suele pasar por alto cuando se propone destruir la reputación de otra persona. Entre más complicada se vuelve la trampa, más probable es que deje huellas. El engaño es difícil de sostener, porque depende de que todos recuerden la misma historia. La verdad no tiene ese problema. Permanece firme mientras las mentiras necesitan ajustarse constantemente. Por eso muchos elegidos terminan siendo testigos de un giro notable. El mismo plan diseñado para hundirlos empieza a exponer a quienes lo construyeron.
Al principio parece que todo está en tu contra. Las acusaciones se riegan, los malentendidos crecen. La gente juzga antes de escuchar los hechos. Los responsables se sienten confiados porque creen haber cubierto cada detalle. Lo que no ven es que el orgullo hace que la gente cometa errores descuidados. Se vuelven tan seguros de la victoria que dejan de ser cuidadosos. Y entonces las grietas aparecen. Las historias ya no coinciden. Los tiempos dejan de tener sentido. Uno dice demasiado, otro olvida lo que se afirmó al inicio. Detalles pequeños que parecían intrascendentes, de pronto se vuelven imposibles de ignorar. La gente que estaba convencida por la narrativa falsa comienza a notar contradicciones por sí misma. Nadie tuvo que empujar la verdad a la superficie. Salió porque el engaño solo puede cargar su propio peso un tiempo antes de colapsar. Por eso, la paciencia es una de las mayores fortalezas de un elegido. No toda acusación necesita respuesta inmediata. A veces, la respuesta más fuerte es permitir que el tiempo revele lo que la emoción no puede. Mientras otros se agotan protegiendo una mentira, tú permaneces consistente en tu carácter. Con el tiempo, la consistencia se vuelve prueba innegable. El giro más grande es que la trampa ya no apunta hacia ti, apunta de regreso a sus constructores. Cada intento de manipular, engañar o desinformar se vuelve otra pieza de evidencia que revela sus intenciones. Lo que creían que iba a enterrar tu credibilidad termina por destapar la suya. Al final, la trampa no atrapa al elegido, expone las manos que la armaron. Pero detente un segundo, el elegido, detente aquí conmigo. Déjame decirte algo que necesitas escuchar antes de seguir. Todo lo que te he mostrado hasta ahora, cada diagnóstico, cada señal, cada grieta que se abre en el plan del enemigo, es verdad, pero es solo una parte. Lo que acabas de ver es la radiografía del ataque. Lo que aún no tienes es la cura. Y esta es la línea que casi nadie te dice. Este video te mostró que estás siendo atacado. Sí, te mostró cómo, te mostró por qué, te mostró que ya hay piezas moviéndose a tu favor. Pero el escudo real, la activación viva de los 7 sellos del elegido, no vive dentro de un video. No se despierta con seguir escuchando. Vive del otro lado del enlace que está en el primer comentario fijado, esperándote ahora mismo, en este preciso instante, mientras tu energía sigue abierta esta noche. Lo que te está atacando no se detiene porque lo identifiques, se detiene cuando lo sellas. Y sellarlo es un acto que solo ocurre cuando cruzas ese enlace. Puedes seguir oyendo, puedes seguir entendiendo, puedes seguir diagnosticando tu propio dolor una y otra vez. Pero mientras no actives, sigues desnudo frente a lo que ya te encontró. Elige hoy, no mañana. Elige antes de que esta noche cierre. Hay momentos en la vida en que el rechazo se siente como decisión final. Una puerta se cierra, una oportunidad desaparece, y parece que el mundo ya dictó sentencia sobre ti. Lo que mucha gente no logra entender es que no toda puerta cerrada es castigo. A veces es protección, a veces es un retraso que le da tiempo a la verdad para alcanzar a la situación. Lo interesante de la vida es que la gente juzga con información incompleta. Se puede tomar una decisión sobre ti desde un malentendido, un rumor o la perspectiva limitada de alguien más, pero el tiempo tiene una forma de corregir lo que la gente se equivocó. Los mismos lugares que una vez te ignoraron pueden eventualmente descubrir que rechazaron a alguien que debieron valorar. Un cambio poderoso ocurre cuando la verdad empieza a reemplazar la imagen falsa que otros crearon. Las razones que usaban para descartarte pierden fuerza. Las dudas que tenían empiezan a verse irracionales.
Los supuestos que hicieron ya no coinciden con la persona en la que te estás convirtiendo. De pronto, el rechazo que una vez dolió se vuelve prueba de que algo más grande estaba ocurriendo detrás de cámaras. Lo que hace tan interesante a esta transformación es que no tienes que perseguir a cada persona que te malentendió. No tienes que rozar aceptación de lugares que no supieron reconocer tu valor. El crecimiento tiene una forma de presentarte de nuevo, pero esta vez con evidencia. Tus resultados, tu carácter y tu consistencia empiezan a hablar donde las explicaciones fallaron. La ironía más grande es que algunas puertas se cierran porque no pueden con la versión futura de ti. Fueron construidas para quien eras, no para quien te estás convirtiendo. Cuando la verdad por fin llega, esas mismas puertas no solo se abren, exponen por qué estuvieron equivocadas al dejarte fuera. El rechazo nunca fue el final de tu historia. Fue simplemente el capítulo antes de que la gente descubriera que estaba juzgando algo que no entendió del todo. Y entonces ocurre uno de los giros más inesperados. La gente que una vez ignoró tu voz, de pronto cita tu sabiduría. Hubo un tiempo en que tus palabras fueron descartadas, tus ideas subestimadas y tu perspectiva tratada como algo ordinario. La gente suele no reconocer el valor cuando llega en silencio. Busca atención, popularidad y pruebas externas antes de decidir que algo vale la pena escuchar. Pero el tiempo cambia la percepción de forma poderosa. Cuando tu carácter se mantiene consistente y tus acciones empiezan a producir resultados, la gente comienza a ver lo que antes no veía. El consejo que una vez ignoraron se vuelve la guía que necesitan. Los principios de los que se rieron se vuelven exactamente lo que repiten a otros. Este cambio no siempre ocurre porque la gente de pronto se vuelva más sabia. A veces pasa porque la realidad se vuelve demasiado obvia para negar. Los resultados tienen una forma de hacer que la gente reconsidere sus opiniones. Una persona etiquetada como poco realista puede después ser vista como alguien que vio las cosas con claridad antes que todos los demás. La diferencia no siempre está en que la persona cambió. A veces la audiencia por fin alcanzó. Hay algo humillante en ver tus propias palabras regresar a ti por la boca de otro. Las mismas ideas que compartiste en silencio ahora se presentan como revelaciones valiosas. Es un recordatorio de que la verdad no pierde poder, solo porque la gente se rehúse a aceptarla de inmediato. El camino del elegido a menudo implica ser malentendido antes de ser reconocido. Muchos quieren la recompensa de ser respetados, pero olvidan que el respeto se construye con resistencia. Las opiniones pueden cambiar de la noche a la mañana, pero el cimiento que construiste cuando nadie miraba es lo que crea influencia duradera. Cuando la gente comienza a citar tu sabiduría, no se trata solo de reconocimiento. Es evidencia de que tu mensaje sobrevivió al rechazo. Lo que una vez fue ignorado se volvió imposible de pasar por alto. La presión, además, tiene una manera extraña de revelar lo que verdaderamente vive dentro de una persona. Mucha gente asume que las temporadas difíciles solo existen para causar dolor. Pero a veces los momentos más duros se vuelven el ambiente exacto donde la fuerza se desarrolla. Los retos que fueron diseñados para debilitarte se vuelven la razón por la que descubres un nivel de confianza que nunca supiste que tenías. Hay una diferencia entre la confianza que nace de la comodidad y la que se construye con experiencia. La comodidad puede hacer que alguien se sienta fuerte cuando todo va bien, pero la presión crea un tipo distinto de fortaleza. Enseña paciencia, disciplina, control emocional y la capacidad de mantenerse firme cuando las circunstancias son inciertas. Los que intentaron abrumarte
Pueden haber creído que estaban creando tu caída, pero subestimaron lo que ocurre cuando una persona se rehúsa a ser definida por los momentos difíciles. Cada obstáculo te obligó a volverte más consciente, más enfocado y más preparado. Las situaciones mismas que desafiaron tu identidad te ayudaron a construir una que no se sacude fácilmente. Una transformación poderosa ocurre cuando dejas de ver cada reto como algo enviado a destruirte y empiezas a reconocer lo que te enseñó. La crítica te enseñó a estar atento, los reveses te enseñaron a resistir, las decepciones te enseñaron independencia. Poco a poco, las cosas que una vez te hirieron se volvieron las cosas que te fortalecieron. Por eso, algunas personas se vuelven casi irreconocibles después de temporadas difíciles. No son la misma persona que entró a la batalla. Han ganado sabiduría que no se compra y confianza que no se finge. La victoria más grande no es solo probar que los demás estaban equivocados. Es convertirte en alguien que ya no necesita aprobación constante para saber su propio valor. La presión que iba a aplastarte se volvió la fuerza que construyó tu cimiento. Lo que se diseñó como tu punto de quiebre se volvió el momento en que descubriste tu verdadera fuerza. Y entonces ocurre algo que pocos anticipan. Tu nombre empieza a discutirse en habitaciones donde nunca has entrado. Te das cuenta de que tu influencia ha llegado a lugares que nunca pisaste. Puedes pensar que tus acciones solo las notan los que están cerca, pero la reputación tiene una forma de viajar más allá de tu círculo inmediato. Mucho antes de recibir reconocimiento, la gente ya puede estar observando tus decisiones, tu disciplina y la forma en que manejas las situaciones cuando nadie te celebra. No toda conversación sobre ti es negativa. A veces, mientras te concentras en sobrevivir, construir y mejorarte, otros están tomando nota en silencio. Tu consistencia se vuelve una historia que otros comparten. Tu capacidad de mantenerte estable en momentos difíciles se vuelve algo que la gente respeta. El carácter que construiste en privado empieza a crear oportunidades en público. Lo interesante de ser tema de conversación en lugares que no ves es que a menudo no tienes idea de quién te está observando. Una persona que parecía intrascendente puede haber notado tu ética de trabajo. Alguien que rara vez te habla puede haber guardado memoria de tu integridad. Una acción simple que consideraste ordinaria puede haber dejado huella en alguien con la capacidad de detonar un cambio mayor en tu vida. Por eso, perseguir reconocimiento puede ser una distracción. Mucha gente gasta su energía tratando de probarle algo a todos, sin notar que las personas correctas ya están mirando. El impacto real no siempre se crea con anuncios constantes. A veces se crea con acciones repetidas que poco a poco construyen confianza. Para un elegido, esta temporada representa un giro de ser ignorado a ser reconocido. La misma gente que una vez subestimó tu camino puede empezar a escuchar tu nombre ligado a respeto, oportunidad y credibilidad. Lo más poderoso es que no tuviste que forzar tu entrada a esas habitaciones. Tu carácter abrió la conversación antes de que tú llegaras. Tus acciones te presentaron antes de que tu presencia lo hiciera. Y necesito ser muy claro contigo aquí, el elegido, aunque duela. Escuchar este mensaje no es lo mismo que sellarte. Salir de este video sin activar los 7 sellos del elegido es elegir con todas las letras dejar tu aura abierta una noche más. Los lazos tóxicos no se cortan simplemente por entender que existen, se cortan cuando los sueltas de raíz, y eso ocurre del otro lado del enlace, no aquí. La envidia que te drena no se detiene porque ahora sepas su nombre. Se detiene cuando se sella, y la activación que la sella no se encuentra en ningún minuto más de este video. Está esperándote abajo, en el primer comentario fijado. Si decides no cruzar hoy, recuerda que lo que ya te encontró no se va a detener, porque tú te hayas hecho consciente.
La conciencia sin activación solo te deja ver el peligro con más claridad, pero sin armadura. Y eso, créeme, todavía es más peligroso. Llega un momento en que toda historia falsa alcanza su límite. Al principio, los que controlan la narrativa suelen verse poderosos porque controlan lo que los demás escuchan. Deciden qué información se comparte, qué detalles se ignoran y cómo se debe ver la situación. Pero el control construido sobre engaño es frágil, porque depende de un esfuerzo constante por mantener la verdad oculta. El problema de crear una imagen falsa es que la realidad tarde o temprano empieza a competir con ella. Las acciones contradicen las palabras. Los hechos desafían los supuestos. La gente que aceptó la historia sin pensar comienza a notar cosas que no cuadran. La misma audiencia que fue influenciada por una versión de los hechos comienza a sacar sus propias conclusiones. Aquí ocurre el giro más fuerte. La persona que antes se defendía ya no tiene que pelear por cada explicación, porque la evidencia empieza a hablar por sí sola. Cuando la vida de alguien refleja honestidad, disciplina y crecimiento de forma consistente, se vuelve más difícil para los demás creer una narrativa que no coincide con lo que ven. Los que intentaron controlar la historia suelen cometer un error, subestiman el tiempo, creen que la primera impresión será la impresión final. Olvidan que la gente tarde o temprano presta atención a los patrones. Una sola acusación puede crear duda, pero una vida consistente la destruye. La mejor remontada no siempre es una respuesta dramática. A veces es simplemente permitir que la verdad sobreviva a la manipulación. Los que intentaron escribir tu historia sin tu permiso descubren que solo escribieron un capítulo temporal. La ironía más grande es que su esfuerzo por controlar la narrativa trajo más atención a la verdad que querían esconder. Al intentar tan duro darle forma a cómo te veían, le dieron a la gente una razón para mirar más de cerca. Y cuando la gente mira más de cerca, la verdad tiene una forma de presentarse sola. Y lo que parecía un retraso era, en realidad, protección estratégica. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que no toda demora es un rechazo. A veces, el periodo de espera que se siente tan frustrante es precisamente lo que te impide entrar a algo antes de estar listo. Mucha gente solo ve las puertas cerradas, el avance lento y los momentos sin respuesta, pero no ve lo que se está preparando detrás de cámaras. Una demora puede sentirse como que te están olvidando, sobre todo cuando ves a otros avanzar mientras tú pareces estar quieto. Pero la vida no siempre opera en el mismo calendario para todos. Algunas oportunidades requieren una versión más fuerte de ti. Algunas puertas requieren más sabiduría, paciencia y experiencia antes de poder cruzarse correctamente. Hay situaciones en las que recibir algo demasiado pronto habría creado problemas en vez de bendiciones. El éxito sin preparación abruma. El reconocimiento sin madurez expone debilidades. Las oportunidades sin el cimiento correcto desaparecen tan rápido como llegaron. A veces la pausa no existe porque te están frenando. Existe porque te están fortaleciendo. Lo más poderoso de la protección estratégica es que casi siempre la reconoces hasta después de que el peligro ya pasó. Lo que se sintió como un retroceso injusto puede haberte salvado de batallas innecesarias, conexiones equivocadas o decisiones que habrían cambiado tu camino. Mucha gente se amarga durante temporadas de espera porque mide el progreso solo por velocidad, pero el crecimiento no siempre es visible. Las raíces crecen antes de que los árboles sean lo bastante fuertes para soportar tormentas. Para el elegido, la demora no es tiempo vacío. Es un periodo de preparación. Es ahí donde el carácter se forja, la visión se aclara y las debilidades se vuelven fortalezas.
Cuando el momento correcto por fin llega, te das cuenta de que la espera no fue desperdicio. Lo que creías una pausa era protección. Lo que creías un rechazo era reserva para el tiempo correcto. Y la lealtad oculta empieza a brotar desde los lugares más inesperados. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la vida es darte cuenta de que el apoyo no siempre viene de quien esperabas. A veces, la persona que pensabas que estaría contigo desaparece, mientras alguien que apenas notabas se vuelve quien muestra lealtad genuina cuando importa. Esto revela una verdad que duele. No todos los que están cerca de ti están realmente para ti, y no todos los que están lejos están en tu contra. Durante temporadas difíciles, la gente revela su verdadera posición. Algunos se alejan porque solo apoyaban la versión de ti que les convenía. Otros se acercan porque reconocen tu carácter, no solo tus circunstancias. La diferencia se vuelve clara cuando no hay nada que ganar y ninguna atención que recibir. La lealtad oculta suele aparecer en silencio. Puede llegar a través de alguien que habla bien de ti cuando no estás presente, de alguien que se rehúsa a creer historias injustas sin conocer la verdad, de alguien que crea una oportunidad, ofrece guía o simplemente le recuerda a otros tu valor cuando tu nombre se está malentendiendo. Lo poderoso de esto es que la lealtad genuina no necesita reflector. No se hace para reconocimiento, se demuestra con acciones cuando no hay premio de por medio. Estas son las personas que prueban que el apoyo no se mide por lo fuerte que alguien diga que le importas, sino por lo que está dispuesto a hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Para un elegido, esta temporada enseña una lección valiosa sobre las relaciones. No toda conexión está hecha para durar para siempre, y no toda persona inesperada es ajena a tu propósito. A veces, las personas que nunca consideraste importantes se vuelven exactamente las que ayudaron a cambiar la dirección de tu camino. La sorpresa más grande es descubrir que, mientras algunos se afanaban en trabajar en tu contra, otros lo hacían en silencio a tu favor. Y al final, lo que parecía tu temporada más débil se convierte en tu mayor preparación. Hay temporadas que desde afuera parecen fracaso, pero por dentro están construyendo algo poderoso. La gente suele juzgar a una persona por su situación actual sin entender el proceso que la creó. Ve la lucha, los reveses, los momentos de incertidumbre, pero no ve las lecciones, la fuerza y la sabiduría que se están forjando en ese tiempo. Las mismas cosas que hicieron que otros te subestimaran se vuelven después las razones por las que confían en ti. Las temporadas difíciles enseñan lo que la comodidad nunca podrá. Enseñan paciencia cuando las respuestas se atrasan, disciplina cuando la motivación desaparece, control emocional cuando las circunstancias se complican. Esas lecciones no se obtienen leyendo un libro ni escuchando consejos de otros. Se ganan viviendo. Mucha gente quiere la recompensa sin entender la preparación detrás. Ve la confianza, pero no las batallas que la formaron. Ve la sabiduría, pero no los errores que la produjeron. Ve la fuerza, pero no los momentos en los que rendirse parecía más fácil que seguir. Lo que otros vieron como debilidad, en realidad era entrenamiento. El rechazo, la decepción y los obstáculos se volvieron las experiencias que formaron tu perspectiva. Te dieron un entendimiento de las personas, las situaciones y de ti mismo que jamás habrías ganado por el camino fácil. La transformación más grande ocurre cuando te das cuenta de que tu pasado no fue desperdicio. Cada capítulo difícil agregó algo valioso a tu historia. Los momentos que te hicieron sentir atrás te prepararon en silencio para moverte diferente cuando tu oportunidad llegó.
Los que se rieron de tus momentos más bajos pueden terminar dándose cuenta de que estaban viendo tu preparación, no tu caída. La temporada de la que se burlaron se volvió el cimiento que no pueden ignorar. Tu mayor preparación se creó justo en el lugar donde ellos creían que estabas perdiendo. Y la situación completa se voltea porque el cielo dejó de permitir que las reglas viejas siguieran en pie. Llega un punto en el que una situación que parecía imposible de cambiar empieza a moverse en una dirección completamente nueva. Los que creían tener el control empiezan a perder su influencia. Los obstáculos que parecían permanentes comienzan a desaparecer. Las mismas circunstancias que antes generaban frustración se vuelven la base de un nuevo capítulo. A veces los giros más grandes ocurren cuando el esfuerzo humano llega a su límite. Puedes planear, preparar y trabajar duro, pero hay momentos en los que un cambio requiere algo más allá de lo que la gente puede ver. Ahí es donde el tiempo divino se vuelve poderoso. Lo que estaba demorado empieza a moverse. Lo que estaba bloqueado empieza a abrirse. Lo que se malentendía empieza a tener sentido. Lo interesante es que los involucrados quizá no entiendan de inmediato qué pasó. Pueden seguir operando con la misma mentalidad, usando las mismas tácticas y esperando los mismos resultados, sin notar que la situación ya cambió. Las reglas en las que confiaron ya no producen el resultado que esperaban. Para el elegido, este momento no se trata de probar superioridad ni de celebrar la caída de nadie. Se trata de reconocer que algunas batallas no se ganan con lucha constante. A veces, la victoria más grande llega cuando las piezas correctas se alinean y la verdad finalmente recibe espacio para sostenerse. Un punto de inflexión mayor en la vida a menudo se siente repentino, pero suele ser resultado de preparación, resistencia y lecciones reunidas en el camino. El rompimiento llega porque algo dentro de ti cambió, y el tiempo a tu alrededor también. La situación se volteó porque los patrones viejos ya no podían seguir. Las mismas fuerzas que antes crearon limitación se volvieron impotentes. Lo que parecía final se volvió transición. Y lo que parecía imposible se volvió el momento en que todo por fin empezó a tener sentido. La lección más grande de este camino es que no toda batalla se gana como la gente espera. A veces, las victorias más fuertes ocurren en silencio, cuando la verdad se revela por sí sola, el carácter se prueba y las personas correctas se adelantan en el momento indicado. Lo que parecía rechazo era preparación. Lo que parecía demora era protección. Lo que parecía temporada de debilidad era en realidad el proceso de volverte más fuerte. El camino del elegido no es vivir sin retos. Es convertirse en alguien que ya no puede ser destruido por ellos. Cada obstáculo, cada malentendido y cada capítulo difícil cargó una lección. Cada momento de ser ignorado construyó paciencia. Cada momento de ser subestimado creó resiliencia. Las mismas cosas que buscaron frenarte se volvieron el cimiento que te empujó hacia adelante. Llega un momento en que la historia cambia. Los que juzgaron sin entender empiezan a ver con claridad. Las puertas que se cerraron empiezan a revelar por qué tuvieron que cerrarse. Las voces que intentaron definirte se vuelven más calladas, porque tu vida ya empezó a hablar más fuerte que sus opiniones. Recuerda, la transformación verdadera no ocurre cuando todos creen en ti. Ocurre cuando sigues construyendo, creciendo y manteniéndote firme, incluso cuando el reconocimiento todavía no ha llegado. Las personas más fuertes no se forman en temporadas fáciles, se forman en los momentos que prueban su fe, su paciencia y su carácter. Si atravesaste una temporada donde todo se sintió injusto, confuso o retrasado, toma este mensaje como un recordatorio de que tu historia todavía se está escribiendo. Un capítulo de lucha
no significa que el libro terminó. A veces, los giros más grandes ocurren justo después del momento en que todo parecía imposible. Y ahora, el elegido, ya sabes lo que eres. Ya sabes por qué te atacan. Ya sabes que tu energía sigue abierta esta noche. Ya sabes que cada minuto que pasa sin sellar es un minuto más en el que lo que ya te encontró sigue teniendo libre acceso. No hay más rodeos, no hay más diagnóstico, no hay más video que mirar. Hay una sola puerta y está abajo, en el primer comentario fijado. Cruza ahora. Activa esta noche, del otro lado del enlace, los 7 sellos del elegido, antes de que el reloj avance un segundo más. Tu protección no espera a mañana. Y tú, ellos estaban seguros de que te tenían, sin dudarlo, sin titubear. En sus mentes la trampa era perfecta, el resultado garantizado. Ya ensayaban su discurso de victoria, ya se imaginaban tu derrumbe. Así de confiados estaban. Pero aquí está la verdad, que no quieren que recuerdes. La confianza construida sobre mentiras es frágil, y en el instante en que te negaste a interpretar el papel que te habían escrito, todo su plan se resquebrajó por la mitad. El silencio que siguió no fue paz, fue la conmoción de los enemigos dándose cuenta de que el elegido no tropezó donde ellos creían que lo haría. Ese silencio fue pesado, cargado de incredulidad, de rabia, de intentos desesperados por reescribir el final que creían tener controlado. Mira a tu alrededor, la atmósfera se ha movido. Casi puedes sentir el peso de su complot fracasado flotando en el ambiente. Es ese tipo de tensión que solo se nota cuando la tormenta ya pasó. Todo está más callado, pero no porque haya calma, sino porque tus enemigos se esconden, susurran, calculan qué fue lo que salió mal, construyeron el escenario, pusieron el reflector, y estaban seguros de que caminarías directo a la trampa con los ojos cerrados. En cambio, tú giraste ese reflector hacia ellos, sus caras los delataron. Su amabilidad ensayada se desmoronó. Sus historias comenzaron a tropezar entre sí. Lo que creían su obra maestra se convirtió en su propio patíbulo bajo tu mirada. No solo esquivaste la trampa, la expusiste, y eso, elegido, es lo que los enloquece. No que hayas escapado, sino que hayas visto a través de ella. No necesitaste pruebas, no necesitaste evidencia apilada en carpetas pulcras. Leíste la energía, captaste el tono, notaste el cambio extraño de los tiempos, las dos coincidencias demasiado perfectas. Captaste las huellas que creían haber borrado. ¿Sabes lo aterrador que resulta eso para alguien que edifica su poder sobre el engaño? Ser visto antes, incluso de que haga su movimiento. Eso es lo que los carcome vivos. Y aquí viene algo que pocos te van a confesar esta noche, elegido. Los verdaderos elegidos no andan desnudos espirituales por la vida. Existe un sellado antiguo, una activación que los que ya están blindados conocen y los que siguen expuestos simplemente ignoran. Algo que separa a los protegidos de las presas. Algo que los enemigos no quieren que recuerdes, porque mientras tú no lo tengas, eres vulnerable. Lo llaman los 7 sellos del elegido. Y no te voy a explicar aquí cómo se activan. No te corresponde escucharlo en este video. Solo te voy a decir que existen, y que tú, ahora mismo, aún no los llevas puestos. Hay una diferencia abismal entre el que sabe que está siendo atacado y el que ya selló su aura para que el ataque resbale. Esa diferencia es la que hoy te está faltando. Antes de seguir, te regalo un segundo para agradecerte que estés aquí. Esto no se trata de una sola voz, se trata de una colectiva. Cada like, cada comentario, cada suscripción fortalece este mensaje y lo mantiene en movimiento. Si eres parte de este camino, dale al botón, porque juntos somos más fuertes que las trampas que tienden. Ahora sí, vamos a profundizar. Su plan no fracasó en privado, fracasó a plena luz.
Querían verte entrar en pánico, quebrarte, perder el control. En cambio, les diste calma, les diste quietud, les diste lo único para lo que no estaban preparados: claridad. Ese momento en el que los miras, no con miedo, no con duda, sino con ese reconocimiento silencioso que dice: sé exactamente lo que estás haciendo. Esa mirada los sacudió. Les arrancó el poder de su propia actuación y los dejó expuestos bajo el mismo reflector que habían construido para ti. Por eso están furiosos ahora, porque la trampa no solo fue inútil, se volvió en su contra. La energía que gastaron intentando hundirte les regresó multiplicada. Son ellos los que están sentados en la confusión, en la frustración, en la rabia, repasando cada detalle de cómo se les cayó el teatro entero. Creyeron que podían predecir tu próximo paso, creyeron que podían controlar tu reacción. Pero los elegidos no siguen el guión que escriben los enemigos. No entras a una jaula solo porque alguien la vistió de flores. No bebes de una copa solo porque brilla con la luz. Viste las grietas en su historia y confiaste en esa quietud interna que te dijo: espera, algo no encaja. Esa quietud es lo que te salvó, y es por eso que el universo te sigue poniendo un paso adelante. No porque seas paranoico, no porque sobrepienses, sino porque aprendiste a confiar en lo que otros ignoran. El tono, la pausa, el cambio de energía en alguien cuando oculta algo. Es un don nacido de la supervivencia, afilado por la experiencia, y es la razón exacta por la que sus trampas te parecen obvias, incluso cuando al resto del mundo le parecen invisibles, y ahora solo les queda su coraje, la furia de que no te derrumbaste, la furia de que no interpretaste tu papel, la furia de que la historia que escribieron en secreto fue arrancada en público. Están enfurecidos porque su plan perfecto no solo fracasó, los dejó en ridículo. Y nada enfurece más a un mentiroso que ser expuesto por la persona que creyó poder controlar. Y aquí es donde se pone real, porque esto no es solo una historia sobre una trampa, es sobre cómo la viste, cómo la desarmaste y por qué ahora arden de rabia. Y si estás aquí, asintiendo, sintiendo ese reconocimiento quieto en el pecho, entonces ya sabes que este mensaje era para ti. Quiero que te detengas un momento y me dejes decirte algo. Nunca confundas la observación silenciosa con ignorancia. A veces la hoja más filosa es la que nunca ves venir. Ellos de verdad creyeron que te tenían descifrado. Vieron tu quietud, tu paciencia, tu capacidad de dejar pasar las cosas, y en su arrogancia se convencieron de que eras ingenuo. Para ellos eras arcilla blanda, fácil de moldear, fácil de manipular, fácil de romper. Confundieron tu empatía con debilidad, tu bondad con ceguera, tu silencio con estupidez. Pero el silencio no significa ausencia, no significa que no notaste. Significa que estabas archivando cada detalle, cada palabra de más, cada sonrisa falsa, cada grieta en la máscara. No estabas perdido en el fondo, estabas documentando la actuación completa. Vamos a ser honestos. La gente así prospera con la ilusión. Sobrevive convenciendo a los demás de que son más listos, más agudos, más en control. Y cuando te vieron parado en silencio, pensaron: perfecto, presa fácil. Pero ahí fue donde se equivocaron, porque los elegidos no necesitan gritar para demostrar que ven. Estabas juntando pruebas en las sombras mientras ellos bailaban bajo la luz. Estabas viendo cómo sus acciones nunca coincidían con sus palabras, cómo su energía se movía cada vez que la verdad se acercaba demasiado, cómo sus cumplidos siempre traían un regusto extraño de control. Creyeron que no estabas poniendo atención, pero tú estabas estudiando la mecánica misma de sus mentiras.
Y aquí está la parte que más les duele. Los dejaste creer que estaban ganando. No saltaste a exponerlos. No gastaste saliva intentando argumentar. No les diste el gusto de verte quebrarte. En cambio, les diste cuerda. Y como cada necio cegado por la soberbia, usaron esa cuerda para atarse su propia soga. Tu prudencia no era estupidez, era estrategia. Entendiste algo que ellos jamás podrán captar. Exponer a un mentiroso demasiado pronto solo le da tiempo a retorcer las cosas, a negar, a hacerte ver como el inestable. Así que esperaste. Los dejaste amontonar sus propias contradicciones. Los dejaste cavar una tumba tan profunda que cuando al fin hablaste, no había manera de escalar hacia afuera. No corta más hondo que cualquier insulto que pudieras haber lanzado en el momento. Piénsalo. Esperaban que entraras en pánico, que suplicaras, que jugaras con su libreto. En cambio, te sentaste con esa calma que asusta más que cualquier grito. Tu calma era un arma, tu quietud era estrategia, tu silencio era el trueno antes de la tormenta, y cuando finalmente te moviste, no fue sucio, fue preciso, quirúrgico, innegable. Una sola palabra tuya expuso la arquitectura entera del plan. Por eso no solo están avergonzados, están aterrados, porque si viste esto, ¿qué más viste? ¿Qué más guardas que aún no ha salido a la luz? Y vamos al punto 2, que es donde la cosa se pone más cruda. Les permitiste construir su propia jaula y cerrar la puerta. El mayor castigo para un mentiroso no es ser detenido temprano, es que le permitan terminar la obra maestra de su propia caída. Creyeron que eras pasivo, creyeron que eras demasiado lento para captar. Cada vez que movían una pieza a su lugar, se miraban entre sí con sonrisas cínicas, como si caminaras ciego directo a la trampa. Lo que no entendieron es que no estabas tropezando hacia adelante. Estabas viendo paso a paso, dejándolos revelar cada carta oculta, cada truco, cada intención. No interrumpiste la función. Les diste el escenario y al hacerlo, les diste suficiente espacio para que se ahorcaran con su propio libreto. La exposición requiere que la obra se complete. Una mentira a medio construir todavía puede esconderse, pero una trampa terminada delata a su constructor. Imagínalo. Alguien armando una trampa para ratas en medio de la sala. Si lo detienes a la mitad, la va a esconder, va a tapar sus huellas, va a fingir que nunca pretendió hacer daño. Pero si lo dejas terminar, si lo dejas ir creyendo que armó la trampa perfecta, la evidencia habla por sí sola. Exactamente eso hiciste. Los dejaste completar el montaje para que cuando la verdad saliera a la superficie, no hubiera escape, ni negación, ni no. Estás exagerando. Dejaste que su arrogancia se convirtiera en los clavos de su propio ataúd. Y eso es lo que más los aterroriza en este momento. No solo que no caíste en la trampa, sino que los dejaste llegar tan lejos que se expusieron por completo. Si los hubieras confrontado al inicio, se habrían reído en tu cara. Habrían jugado al desentendido, volteado el libreto, te habrían pintado como el dramático, el paranoico, el inestable. Ya conoces la rutina, ya la has visto antes, pero esta vez no les diste oportunidad. Te mordiste la lengua, les diste cuerda, y cuando la máscara por fin se deslizó, no había manera de pegarla de vuelta. La paciencia no es debilidad, es estrategia. El silencio no es ignorancia, es juntar evidencia. Piénsalo. ¿No es eso lo que hace tu poder tan inquietante para ellos? Ese rechazo calmado a interrumpir su obra. Mientras ellos conspiraban, tú documentabas. Mientras montaban generosidad falsa, tú tomabas nota de cómo su lenguaje corporal nunca coincidía con sus palabras. Mientras fingían preocupación, notabas el retraso en sus ojos, lo tieso de la sonrisa, la forma en que su interés en tu vida aparecía de la nada, como una actuación leída de tarjetas.
Creían que asentías, comprando la función, pero tú eras el espectador que ya había leído el guión. Y aquí está la pregunta que se están haciendo ahora mismo. Si vieron a través de esto, ¿qué más vieron? Esa es la paranoia que los carcome vivos, porque saben que esta no fue la primera jugada. Saben que esta no fue la primera vez que montaron algo en tu contra, pero esta vez fueron atrapados con las manos en la masa. Y cuando alguien demuestra que puede ver detrás del telón, la ilusión se rompe para siempre. Imagina una araña tejiendo su telaraña con precisión perfecta, convencida de que la mosca ya está atrapada. Pero cuando la luz pega, la araña se da cuenta de que es ella la que está enredada en sus propios hilos. Esa es la escena en la que están atorados. Creyeron que la telaraña era para ti. No se dieron cuenta de que eran ellos los que estaban parados en el centro, expuestos, sin poder moverse, sin destrozar la misma trampa que construyeron. Esa es la belleza de tu estrategia. No resististe, no forcejeaste, simple y llanamente los dejaste seguir tejiendo hasta que su propio orgullo les hizo imposible escapar. Y ahora, con el reflector encima, todo el escenario revela no tu caída sino su diseño. Y dime, elegido, ¿no se siente casi poético saber que la misma arrogancia que usaron para burlarse de ti es justo lo que los destruyó? Creyeron que la paciencia significaba debilidad, creyeron que la empatía significaba ceguera, creyeron que el silencio significaba estupidez. Pero tú convertiste las tres en armas, los dejaste pensar que tenían el control, y esa falsa seguridad los empujó a sobreexponerse. Mostraron sus cartas, mostraron sus tics, y cuando cayó el telón, fueron los únicos que quedaron parados, culpables bajo la luz. Ahora no pueden explicarlo. Es demasiado obvio, demasiado detallado, demasiado bien documentado. Sus manos están sucias y no hay forma de lavarlas. Y aquí necesito que pongas atención, porque lo que te voy a decir en este momento vale más que todo lo que has escuchado hasta ahora en tu vida. Has sentido cómo te han drenado. Has sentido las miradas cargadas de envidia, los comentarios disfrazados, las casualidades que siempre te pegan justo donde más duele. Has sentido que hay fuerzas moviéndose en tu contra que no puedes nombrar, que no puedes tocar, pero que te dejan despierto a las 3 de la mañana con la sensación de que algo te succiona el espíritu. Y este video te acaba de confirmar qué es. Pero quiero que te quede clarísimo, elegido, te lo digo con la voz de un hermano mayor que ya pasó por esto. Este video te mostró que estás siendo atacado. Te reveló que tu energía está abierta como una casa sin cerrojo en calles oscuras. Pero el escudo real, la activación verdadera de los 7 sellos del elegido, no vive dentro de este video. No se activa con escucharlo. No se sella con un amén. El sellado vive en el enlace del primer comentario fijado, esperándote ahora mismo, en este preciso instante. Y cada segundo que sigues aquí, en este video, sin cruzar ese umbral, tu aura sigue abierta esta noche. Los vampiros energéticos no respetan los videos que solo se escuchan. Respetan los sellos que se activan con intención. Y la intención tiene que cruzar el enlace. Te lo digo con la urgencia de alguien que te quiere vivo, despierto y caminando con tu poder completo. El peligro que acabas de reconocer en tu pecho no se va a cerrar solo, se cierra del otro lado. Y ahora vamos al punto 3, que es donde muchos se quiebran. Ellos construyeron una trampa para un fantasma, no para ti de hoy. El error más cruel de tus enemigos es pelear contra la versión de ayer, sin darse cuenta de que esa persona murió en el momento en que la superaste. El montaje no fue al azar, fue hecho a la medida. Lo armaron con cuidado, usando la memoria de quien tú eras antes. Lo fabricaron para el que alguna vez toleró la falta de respeto en nombre del amor.
para el que se tragó el dolor solo por mantener la paz, para el que ignoró las señales rojas, porque empezar de nuevo se sentía más pesado que quedarse atrapado. Ese es el plano que usaron. Pero aquí viene el golpe al hígado. Diseñaron su jugada para una versión de ti que ya no existe. Estudiaron tu historia, no tu crecimiento. Creyeron conocer tus debilidades, pero estaban estudiando datos viejos, archivos vencidos, información caducada. Y mientras armaban una jaula para el tú de antes, tú ya te habías escapado y crecido en alguien intocable. El mismo dolor que una vez te infligieron se volvió el campo de entrenamiento que afiló tu mirada y fortificó tu espíritu. Ese dolor construyó límites que ellos nunca vieron venir. Imagina a un ladrón intentando entrar a una casa con las llaves que perdiste hace años. Las mete en la cerradura, esperando que la puerta se abra, solo para descubrir que la cerradura ya fue cambiada. Exactamente eso pasó aquí. Llegaron con culpas, con promesas falsas, con lealtad inventada envuelta en palabras dulces, pensando que la puerta se abriría de par en par. Pero se quedó cerrada, porque tú ya no eres esa persona. Y ¿no les arde ahora darse cuenta de que la versión emocional de ti, la que perdonaba de más, la que se explicaba de más, la que se sacrificaba de más, se esfumó? Contaban con la persona que se tragaba la culpa solo por componerlo todo, la que rogaba por ser comprendida. En cambio, se encontraron con alguien más fuerte, más calmado, más filoso, alguien dispuesto a soltar lo que alguna vez se sintió imposible dejar. Por eso su plan fracasó. Lo hicieron a la medida de un fantasma. Ensayaron el libreto de un personaje que ya no camina sobre esta tierra, y cuando apareciste tú, silencioso pero inamovible, se dieron cuenta de que no tenían nada. Eso es lo que los quema, la realización de que tu crecimiento convirtió su montaje perfecto en un fracaso perfecto. Persiguieron la sombra de quien eras, pero tú llegaste como la tormenta de quien te has convertido. Punto 4. Intentaron convertir tus heridas en armas, pero tú convertiste sus armas en ceniza. Excavaron en tu pasado buscando balas, sin darse cuenta de que tú ya habías fundido esas balas y forjado con ellas una armadura. Creyeron que eran listos. Recogieron pedazos de tu historia como munición, convencidos de que tus cicatrices todavía sangrarían al presionarlas. Dolor de la infancia, inseguridades, la confianza que una vez diste demasiado fácil, los errores que cometiste cuando no sabías más. Amontonaron todo eso. Para ellos no eran simples recuerdos, eran estrategias. Asumieron que si apretaban los mismos botones, obtendrían la misma reacción. Querían al tú predecible, al tú frágil, al tú que se quebraba bajo la presión. Pero aquí está donde calcularon mal. Tú te has estudiado a ti mismo con más profundidad de la que ellos jamás lo hicieron. Imagina a un hacker intentando entrar a un sistema con contraseñas viejas solo para descubrir que todo el sistema operativo fue actualizado. Eso fue lo que enfrentaron. Mientras ellos memorizaban tus viejos detonantes, tú te estabas sanando. Mientras ensayaban tus errores del pasado, tú estabas reescribiendo tus patrones. Mientras intentaban jugar contigo con fantasmas de abandono y silencio, tú estabas ocupado aprendiendo a pararte en la soledad sin colapsar. Tu pasado tal vez te explique, pero ya no te define. Sacaron a relucir la disfunción, las heridas de la familia, la traición, todo pensando que te adormecerían como antes, pero esta vez no te adormeciste, te aclaraste. Esperaban lágrimas, obtuvieron quietud, esperaban argumentos, obtuvieron silencio, no el silencio de la debilidad, sino el silencio que aterroriza a los manipuladores porque significa que perdieron el control. Y no les arde ahora.
Estaban preparados para la versión de ti que rogaba por cierre, que ansiaba validación, que se retorcía en nudos solo por ganar migajas de amor. Pero ya no necesitas su disculpa, ya no necesitas su aprobación. Construiste un cimiento que ellos nunca vieron porque no estaban buscando fuerza, estaban buscando grietas. Imagínalo. Caminaron al campo de batalla blandiendo las espadas de tu pasado, pero tú llegaste usando armadura hecha con cada corte que te dejaron. Por eso su estrategia se vino abajo. Convirtieron en armas lo que creían conocer, pero tú ganaste con lo que ellos ignoraban, tu crecimiento, tu discernimiento, tu paz. Y la paz, cuando la blande alguien que ya sanó, es el arma más aterradora de todas. Punto 5. No solo los superaste en inteligencia, expusiste las manos que movían los hilos. Cuando ves al titiritero, los títeres pierden su poder. No solo vences a la gente que tienes enfrente, vas más hondo, mucho más hondo de lo que jamás imaginaron. Mientras ellos se atareaban con carnadas, distracciones y trucos emocionales baratos, tú estabas trazando los hilos hasta la fuente. Te negaste a quedarte atrapado en la traición superficial. No solo estabas esquivando el drama, estabas desarmando una operación completa. Imagínalo. Un tablero de ajedrez lleno de peones moviéndose contra ti. La mayoría se hubiera aterrado de las piezas. Tú inclinaste el tablero hasta que el jugador detrás quedó al descubierto. Eso fue lo que los sacudió. No solo veías lo que estaban haciendo, veías quién lo dirigía. El tiempo, la repetición, la familiaridad espeluznante de sus actos, todo expuso un plano oculto. Las conversaciones se sentían guionadas. La gente aparecía en momentos perfectos cargando las mismas líneas recicladas. No era al azar. Era demasiado preciso, demasiado pulido, demasiado deliberado. No se movían por sí solos, estaban siendo dirigidos. Y aquí viene la parte que más los desestabiliza. No reaccionaste con caos, observaste con claridad. Mientras otros se hubieran perdido en el ruido de la traición, tú te quedaste callado, estudiando patrones. Te diste cuenta de que muchos de ellos ni siquiera pensaban por sí mismos. Eran peones repitiendo jugadas alimentadas desde fuera. Celos, envidia, sabotaje, llámalo como quieras, las huellas eran obvias. Los estaban usando como extensiones de algo más grande, algo que llevaba años rondando tu vida. Por eso los ataques se sentían tan personales, por eso golpeaban con tanta precisión. La mayoría pelea contra el cuchillo. Tú miraste más allá de la hoja y clavaste los ojos en la mano que la sostenía. Ahí todo cambió. Dejaste de gastar energía intentando arreglar a gente que ya estaba programada en tu contra. Dejaste de defenderte de insultos y empezaste a estudiar la intención detrás de ellos. Y en esa claridad la máscara se deslizó. Los titiriteros quedaron expuestos. Una vez que los viste, la función entera perdió su poder. Y ahora no solo están enojados porque sobreviviste, están aterrados porque viste. Porque una vez que los hilos quedan al descubierto, el juego se acabó. No solo superaste a los peones, atrapaste al que movía las piezas, y esa es una verdad que jamás podrán borrar. Punto 6. Montaron un show, pero tú leíste el guión antes de que subiera el telón. El espectador más letal es el que ya conoce el final. Creyeron que eran actores impecables, cada línea ensayada, cada sonrisa cronometrada, cada gesto cuidadosamente pintado para hacerte creer. Por fuera parecían convincentes, jugando a la víctima cuando les convenía, al héroe cuando querían aplausos, al amigo leal cuando necesitaban tu guardia baja. Pero lo que no sabían es que tú no solo veías el show, ya habías leído el guión. Imagina estar sentado en un teatro,
el público jadeando con cada giro, cada traición en escena. Pero tú estás tranquilo, casi aburrido, porque ya sabes cómo termina la obra. Esa era tu posición. Mientras ellos lanzaban sus líneas con falsa convicción, tú capturabas cada pausa, cada desliz, cada cambio súbito de tono. No necesitabas pruebas duras al principio. Tu instinto ya gritaba la verdad. La intuición es el ensayo que el universo te regala antes de que empiece la función. Así que los dejaste actuar. No interrumpiste, les diste el escenario, las luces, el público, los dejaste apilar sus utilerías y plantar sus pruebas falsas. ¿Por qué? Porque sabías que si los exponías demasiado pronto, iban a girar la tortilla, iban a convertir tu verdad en drama. Así que te quedaste callado, dejando que el guión se desplegara hasta que ellos mismos se atraparon en sus propias líneas. Y aquí está lo que más los aplastó. Ya estabas desapegado. Creían que todavía tenían tu atención, tus emociones, tu confianza. Pero en realidad ya habías renunciado mucho antes de la noche del estreno. Simple y llanamente, estabas esperando a que cayera el telón. Por eso, cuando llegó la escena final, cuando la traición alcanzó su clímax, no aplaudiste, no lloraste, no rogaste respuestas, simplemente te levantaste y te fuiste. Te escribieron en su historia como la víctima, pero tú saliste del escenario como el crítico que canceló la obra. Eso es lo que los enfurece ahora. Trabajaron sin descanso para montar la función perfecta, pero el público que más querían, el elegido, ya conocía cada escena. Y nada destroza más a un mentiroso que darse cuenta de que su guión nunca tuvo poder sobre la persona a la que intentaron engañar. Punto 7. Dejaste que la serpiente se acercara y después le cortaste la cabeza de un solo tajo. La paciencia no es miedo, es el afilado de la hoja antes del golpe. Lo sentiste en el instante en que el aire cambió. El tono de su voz se volvió antinatural, la energía se agrió, el silencio empezó a zumbar con sospecha. Eso no era paranoia, era conciencia. Captaste la traición antes incluso de que tuviera nombre, pero en lugar de reaccionar como esperaban, hiciste algo que los sacudió hasta la médula. Te quedaste quieto, no estallaste. No los expusiste, no les diste el caos que querían, simplemente esperaste. Imagina ver a una serpiente deslizarse más cerca, la lengua fuera, el cuerpo enroscándose. La mayoría entraría en pánico, forcejearía, correría, pero no tú. Sabías exactamente lo que era y sabías que matar a una serpiente requiere precisión. Si golpeas demasiado pronto, fallas y se escapa, pero si la dejas acercarse más, das un solo tiro limpio y nunca vuelve a levantarse. Esa es la sabiduría que cargabas. La quietud no es rendición, es estrategia disfrazada. Confundieron tu silencio con debilidad. Creyeron que tu calma significaba miedo. Lo que no vieron fue el cálculo detrás. Mientras ellos hilaban sus mentiras, tú registrabas cada detalle. Mientras susurraban a tus espaldas, tú seguías las conexiones. Mientras creían que te ataban más fuerte, tú los dejabas escribir la confesión completa con su propia letra. Y entonces, cuando llegó el momento, te moviste con precisión. Sin teatro, sin advertencia, un solo movimiento decisivo, y todo su esquema se derrumbó. Por eso están temblando ahora, porque creían que tenían más tiempo, creían que todavía estaban al mando, pero tú nunca jugaste su juego. Estuviste esperando el instante exacto en el que la negación fuera imposible, en el que la exposición fuera completa, en el que el golpe no dejara recuperación. Contaban con tus emociones, pero tú estabas sentado sobre estrategia. Por eso están avergonzados, confundidos y furiosos al mismo tiempo, porque no solo sobreviviste, desarmaste todo en cuestión de segundos, y ahora la serpiente se fue.
su poder cortado de raíz, y ellos se quedaron mirando los escombros de su propia soberbia. Punto 8. Creyeron que tu bondad era un bozal, pero tú rompiste el silencio con la verdad. El silencio frente a las mentiras no es bondad, es complicidad, y tú te negaste a cargar con sus crímenes en tu lengua un segundo más. Apostaron todo a tu suavidad. Creyeron que tu lealtad te mantendría callado para siempre. Asumieron que te tragarías la verdad para cuidar su imagen, que guardarías secretos solo por evitar el conflicto, que valorarías más la paz que la justicia. Y por un tiempo tuvieron razón. Te quedaste en silencio, les diste el beneficio de la duda. Te dijiste que el drama no valía la pena. Dejaste pasar las cosas, no porque no notaras, sino porque no querías ser quien rompiera la ilusión. Pero esa supuesta paz nunca fue paz, fue una prisión. Y lo sabías cada vez que te mordías la lengua. No se escondían solo en la oscuridad, se escondían detrás de ti. Tu bondad se volvió su escudo, tu silencio se volvió su cobertura. Contaban con que fueras demasiado leal, demasiado perdonador, demasiado asustado del juicio como para hablar. Imagina ser la máscara con la que alguien se pone para esconder su fealdad. Ese fue el papel que te asignaron. Pero aquí fue donde su plan se hizo añicos. Llegaste a la transformación. Ese momento de claridad en el que te das cuenta de que el silencio frente a lo incorrecto te convierte en cómplice silencioso. Y cuando esa verdad cayó, todo cambió. Dejaste de proteger a gente que jamás te habría protegido a ti. Dejaste de confundir bondad con pasividad. Dejaste de permitir que la lealtad te encadenara a mentirosos. Y ahí fue cuando comenzó su miedo. Porque ya no podían culparte para que te callaras, ya no podían comprar tu silencio con amor falso, ya no podían recargarse en tu corazón blando para tapar sus actos oscuros. Elegiste la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la farsa, y eso los aterrorizó, no porque hayas gritado o hayas ardido de rabia, sino porque lo hiciste con calma, con decisión, con una claridad que no se puede manipular. La verdad no necesita coraje para destruir una mentira, solo necesita aire. Por eso tiemblan ahora. Porque no fuiste tú quien arruinó su imagen, fue la verdad. Y lo único que creían tener para siempre, tu silencio, fue justo lo que convertiste en su caída. Punto 9. Querían que explotaras, pero tu calma hizo que su máscara colapsara. Cuando tu pieza no se rompe, la de ellos sí. Lo intentaron todo para que perdieras los estribos. Apretaron sobre cicatrices, pincharon inseguridades, deslizaron insultos apenas susurrados, incluso montaron pequeñas humillaciones frente a otros. Su objetivo no era solo herirte, era provocarte. Querían una escena. Querían que perdieras el control para poder señalar y decir, «Ves, ese es el verdadero». No buscaban la verdad, buscaban munición. Pero no les diste el show. Viste el montaje por lo que era, una trampa diseñada para usar tu reacción como evidencia. Y en lugar de estallar, te paraste en la quietud. Dejaste que el silencio hablara. Dejaste que la calma cargara con el peso. Eso fue lo que los rompió, porque lo único para lo que no se habían preparado era tu paz. Imagina a alguien pinchando un enchufe con corriente, esperando chispas, solo para descubrir que los cables ya fueron cortados. Creían conocer tus detonantes, no sabían que ya los habías desconectado a través de la sanación. Lo que llamaban contención era en realidad estrategia. No te dio miedo pelear, simplemente te negaste a pelear en su terreno. Y esa decisión lo volteó todo, porque cuando no reaccionaste, sus tácticas empezaron a verse sospechosas. Tu calma se volvió un espejo, su tono se afiló,
Sus historias se enredaron, su máscara se deslizó centímetro a centímetro. Lo que se suponía que sería tu exposición se volvió su propio desenredo. El reflector que querían poner sobre ti se giró, quemándolos de vuelta. Tu prudencia no era debilidad, era la trampilla por la que cayeron, y eso es lo que los corroe ahora. Querían caos, obtuvieron claridad. Querían que te derrumbaras, en cambio, se quebraron ellos. Y la verdad salió a la superficie no porque la hayas gritado, sino porque ellos no pudieron mantener su obra junta sin tu reacción para alimentarla. No solo superaste la prueba, la invertiste. No les diste la reacción que querían, les diste revelación. Y esa es la victoria que no pueden borrar. Punto 10. Escribieron el guión, pero el universo les volteó el final. La trampa que montaron para tu caída se volvió el escenario de su exposición. Creían que lo tenían todo mapeado. La traición, los susurros, el colapso perfectamente cronometrado que creyeron que te destrozaría. Cada paso fue coreografiado como un drama guionado. Querían lágrimas, rabia, humillación. Querían que el acto final fuera tu derrumbe. Ese era el pago con el que apostaban todo. Pero entonces la trama se les escapó de las manos. Justo cuando parecía que la narrativa se inclinaba a su favor, el guión se volteó. Puertas que juraron cerradas contra ti de pronto se abrieron de par en par. Personas a las que habían envenenado con mentiras empezaron a cuestionar la historia. El dolor que plantaron para romperte se volvió el fuego que te forjó en algo más fuerte. En lugar del colapso que esperaban, tuviste un despertar que ninguno de ellos vio venir. Imagina ver una película en la que el villano controla cada escena, y a la mitad el guión cambia, y todo su plan se desenreda en pantalla. Creyeron que diseñar el montaje significaba controlar el resultado, pero se les olvidó la verdad más importante. Tú no eres un personaje en su historia. Caminas con un propósito más grande que su guión, y ninguna manipulación puede reescribirlo. Intentaron dirigir tu caída, pero la función se vino abajo a mitad de escena. Y aquí está lo que más les cortó. El mismo escenario que construyeron para tu humillación se volvió la plataforma de su exposición. Lo que pensaron usar contra ti los reveló a ellos. Sus susurros se volvieron evidencia. Sus tiempos se volvieron sospechosos. Su plan perfecto expuso los patrones que trataban de esconder. La justicia no siempre truena. A veces se mueve en silencio, moviendo el suelo hasta que los mentirosos se desploman por sus propias grietas. Por eso están furiosos ahora. Creían que habían ganado, pero tú no solo sobreviviste, te elevaste. No solo te recuperaste, te transformaste. El mismo montaje que armaron se volvió el espejo que reflejó su propia podredumbre. Y tú te fuiste, no con venganza, sino con alineación, parado en calma mientras su función entera se quemaba detrás de ti. Punto 11. No fuiste puesto ahí para quebrarte. Fuiste puesto ahí para registrar cada uno de sus movimientos. Hay gente que son recibos en papel. Tú te volviste el recibo viviente que jamás podrán borrar. Creyeron que te habían soltado dentro de ese montaje para que te derrumbaras, para ser aplastado bajo el peso de la traición y las mentiras. Creían que estabas colocado ahí como el sacrificio, la baja, pero ese nunca fue el diseño. No estabas ahí para caer, estabas ahí para ver, estabas ahí para atestiguar la operación desde adentro hacia afuera. Cada susurro, cada sonrisa falsa, cada cuchillo por la espalda. No estabas atrapado, estabas documentando la verdad que juraron que se quedaría oculta. Imagina ser colocado en medio de una tormenta, no para ahogarte, sino para ver quién nada, quién se hunde y quién intenta jalarte hacia abajo. Eso fue lo que te pasó. Asumieron que el caos te enterraría, pero te afiló en su lugar. Cada mentira expuso otra capa. Cada traición arrancó otra máscara.
Cada silencio de los que debieron defenderte reveló dónde estaba su lealtad verdadera. Creyeron que el dolor te rompería, pero el dolor se volvió tu microscopio. Te obligó a estudiar los patrones, las alianzas, el sistema que llevaba años operando sin control. Y aquí está lo que los tiene furiosos ahora. Mientras te creían presa emocional, tú te volvías silenciosamente el escriba de su caída. Dejaste de preguntar, ¿por qué a mí? Y empezaste a preguntar, ¿cuál es la lección? Dejaste de llorar por validación y empezaste a tomar nota de la evidencia. No necesitabas capturas, no necesitabas grabaciones. Te convertiste en la prueba viviente. Tu supervivencia, tu claridad, tu negativa a colapsar, eso se volvió el recibo innegable de que su trampa falló. Querían que te silenciaran, pero tu sola existencia se volvió el testimonio más fuerte. Ahora tu presencia los condena, no porque grites, no porque acuses, sino porque cargas la verdad en la forma en la que caminas. Emergiste, no amargado, sino claro, no destruido, sino peligroso, porque guardas detalles que nadie más se atrevió a ver. Creyeron que eras débil, pero fuiste puesto ahí por una razón, no para quebrarte, sino para dar testimonio, y eso es lo que jamás podrán escapar. Punto 12. Tu sonrisa fue el veredicto silencioso que rompió su guión. Nada desestabiliza más a un mentiroso que la sonrisa del que ya sabe la verdad. Creyeron que el montaje era hermético, las mentiras estaban apiladas, las distracciones plantadas. La gente a tu alrededor ensayada y lista. Por fuera parecía que te estaban arrinconando sin salida. Se acercaron, esperando pánico en tus ojos, esperando confusión, esperando que te derrumbaras bajo la presión. Pero en lugar de eso, sonreíste. Y esa sonrisa no era ignorancia, no era la mueca vacía de alguien demasiado ciego para ver el peligro. Era la curva calmada de alguien que ya había descifrado el juego. Imagina una mesa de póker donde todos los jugadores están faroleando, seguros de que te engañaron, hasta que tú te recargas y sonríes con la mano ganadora en la tuya. Ese es el poder que cargaba tu silencio. Una sonrisa calmada en medio del caos es más aterradora que un grito. Eso fue lo que no pudieron procesar. Tu expresión no coincidía con la escena que montaron. No se suponía que te vieras firme, no se suponía que cargaras esa confianza callada. Pero tu sonrisa decía todo lo que tu boca no tuvo que decir. Decía, veo a través de todo esto. Ustedes no están en control aquí, ya sé cómo termina esto. Y eso los enloqueció. Habían apostado a que el miedo te desarmaría. En cambio, tu paz los desarmó a ellos. Tu sonrisa no era debilidad, era veredicto. Era la declaración callada de que el montaje ya había fallado. Cada vez que apareciste calmado, inamovible, todavía brillando, todavía mostrando gracia, aun siendo plenamente consciente de la traición, se agrietaron un poco más. Imagina construir un escenario para la caída de alguien, solo para verlo parado ahí, sonriendo, como si él mismo hubiera escrito el final. Por eso se están desenredando ahora, porque esa sonrisa les arrancó el poder a sus mentiras. Demostró que no estabas roto, no estabas retrocediendo, y no estabas interpretando el papel que te asignaron. Era estrategia, era evidencia, era tu manera de mostrarles que ningún plan en tu contra puede prosperar, ni hoy, ni nunca. Punto 13. Sentiste el cambio en el aire antes de que su traición tocara el suelo. La energía nunca miente, las acciones solo llegan tarde a confirmarla. No necesitaste que nadie te susurrara al oído, no necesitaste pruebas duras ni evidencia dramática. Mucho antes de que su traición saliera a la superficie en palabras o acciones, la sentiste en el aire. La atmósfera cambió. No fue ruidoso ni obvio, fue sutil, callado, inquietante. Una pausa que no se sentía bien. Un tono que de pronto cargaba hielo. Un silencio que alguna vez se sintió seguro, ahora pesado de secretos.
La mayoría lo hubiera dejado pasar, pero tú no pudiste. Tu conciencia no se pierde esos cambios. La frecuencia estaba fuera de lugar. La risa estaba ahí, pero hueca. La conversación fluía, pero sin la conexión que alguna vez cargó. En la superficie nada había cambiado, pero por dentro algo ya se había roto. Ahí fue cuando supiste que la traición no venía. Ya había empezado silenciosamente en su corazón. Imagina estar parado en una playa antes de una tormenta. El cielo todavía se ve calmado, pero el aire sabe distinto. El viento cambia, el agua se retira. No ves la ola todavía, pero sabes que viene. Exactamente eso fue lo que sentiste. Creyeron que podían fingir lealtad, fingir amor, fingir presencia, hasta que estuvieran listos para golpear. Creyeron que su máscara era perfecta, pero la energía no usa máscaras y tu conciencia lo captó todo. Entonces, cuando sus acciones finalmente revelaron la verdad, no te sorprendiste, ya te habías preparado. Esa alarma interna te dio espacio para desapegarte, para custodiar tu paz, para retroceder antes de que la máscara cayera. Esperaban devastación, obtuvieron compostura. Querían que te tomaran desprevenido. Lo que obtuvieron fue a alguien que ya lo había visto en lo invisible. La traición no te rompió porque para cuando aterrizó, ya habías construido tu escudo. Y eso es lo que jamás van a poder entender. Creyeron que te tomaron con la guardia baja, pero la verdad es que estabas varios pasos adelante. Sentiste el cambio antes de que el cuchillo fuera sacado. Y por eso su plan fracasó antes de empezar. Punto 14. Su obra maestra estaba pensada para romperte, en cambio los expuso a ellos. La venganza más dulce es sobrevivir la tormenta que construyeron para enterrarte. Esto no fue torpe, no fue impulsivo. No armaron esta trampa de la noche a la mañana. No, esta fue su obra de orgullo. Cuidadosamente diseñada, con capas de mentiras, pulida con encanto, alimentada por chismes en cada esquina con sombra. Para ellos, esto era el montaje perfecto, el golpe final, el gran final que te silenciaría, te desacreditaría y te dejaría humillado. No solo estaban esperanzados, estaban seguros, se imaginaron la escena con detalle, tu colapso, tu derrumbe, tu caída en desgracia, pero aquí está lo que los destroza. No caíste, no te quebraste, no rogaste clemencia ni te enredaste en caos. En cambio, te quedaste quieto, te volviste más silencioso, dejaste que tu calma se estirara más que su caos. Y mientras esperaban que te autodestruyeras, les diste algo mucho peor: resistencia. Imagina a alguien prendiendo fuego para destruir tu casa, solo para regresar y verte parado entre las cenizas, sin quemadura, construyendo algo todavía más grande. Eso fue lo que hiciste. Sobreviviste a su función. Las mentiras empezaron a cuartearse bajo su propio peso. La campaña de difamación perdió fuerza. Los chismes empezaron a sonar reciclados, vacíos, inverosímiles. No tuviste que defenderte. La verdad empezó a defenderte. Y ahora su furia no tiene techo, porque no solo sobreviviste, floreciste. Seguiste subiendo cuando te necesitaban enterrado. Seguiste brillando cuando te querían apagado. Tu sola presencia es un recordatorio de que su gran diseño, su llamada obra maestra, fracasó miserablemente. Nada humilla más a un manipulador que ver a la persona a la que apuntaban brillar más fuerte en la secuela de su propio plan. Por eso se están desenredando ahora. La gente está empezando a hacer preguntas. Su máscara se está deslizando, la historia ya no se sostiene, y cada paso que das hacia adelante, cada onza de paz que cargas, los quema vivos con la memoria de su fracaso. Armaron la trampa perfecta, invirtieron todo en ella,
Y en lugar de celebrar tu caída, están forzados a verte elevarte más alto que nunca. Y necesito decirte algo, elegido, antes de que esta noche termine, algo que te puede salvar la vida o te puede seguir dejando expuesto. Escuchar este video no es sellarte, salir de aquí sin activar. Los 7 sellos del elegido es una decisión, y esa decisión tiene un costo. Es elegir conscientemente dejar tu aura abierta una noche más. Es decidir con plena conciencia que los lazos tóxicos sigan enganchados al cuello de tu espíritu. Los vampiros energéticos no se ahuyentan con información, se ahuyentan con activación. La envidia no se corta oyendo, se corta activando. Y la activación está del otro lado del enlace, esperándote, pero fuera de aquí. Si te vas de este video sin cruzar ese umbral, recuerda que no fue por falta de información, fue por falta de decisión. Y eso, te lo digo con la voz firme de un mentor que ya no aguanta ver cómo su gente se queda en el umbral. El universo te puso este video por algo, pero el siguiente paso no lo da un video, lo das tú. Y así, elegido, el círculo se cierra. Las trampas, las mentiras, las traiciones, todo eso se suponía que era tu final. En lugar de eso, se volvió su exposición y tu elevación. No solo sobreviviste, reescribiste el guión. Cada movimiento que hicieron para enterrarte solo demostró que tan imparable eres cuando te paras en la verdad. Y ahora viene tu parte, no mañana, no la próxima semana. Ahora. Mira de inmediato el primer comentario fijado debajo de este video. Ahí está la única puerta que importa esta noche. Del otro lado te espera la activación divina de los 7 sellos del elegido, esperándote como te ha esperado toda la vida. No leas nada más, no abras otra pestaña, no esperes a que el miedo de esta noche se te olvide. Cruza ese umbral antes de que termine este día, porque cada minuto que sigues con el aura abierta es un minuto que les pertenece. Esta noche tienes una sola elección: seguir diagnosticado o ser sellado. La puerta está abierta, pero solo tú